Miren esto. A ese tigre le dicen, no lo pare ahí que estamos trabajando. Estamos trabajando, le dicen. No, de una vez, son 5 minutos. Son 5 minutos. Y ahora, bájalo entonces. Como son 5 minutos, mira, 2 horas después, baja el carro. Doblando calles. ¿Te imaginas? O sea, imagínate que 7 conductores de Uber en el mismo lugar, ¿verdad?, reciben tarifas diferentes por el mismo viaje. Suena un poco loco, ¿no? Sí. Pues eso es lo que explora este canal de YouTube, More Perfect Union. En su video pusimos a 7 conductores de Uber en una habitación. Lo que encontramos te sorprenderá. Y aquí en Doblando Calles nos sumergimos en este tema. Buenísimo. Para entender cómo los algoritmos pueden estar jugando con nuestras ganancias como conductores. Claro, sí que es un tema bien interesante. ¿Verdad? Porque lo que nos revela este experimento, ¿no?, es una realidad que muchos conductores sospechábamos. Hasta que estas plataformas como Uber y Lyft podrían estar usando algoritmos para ofrecer tarifas distintas por el mismo servicio. Exacto. El video nos lleva a Los Ángeles, donde 7 conductores experimentados de Uber se reúnen en un mismo lugar, con sus teléfonos sobre una mesa, capturando cada detalle de la aplicación. ¡Wow! O sea, con todo súper controlado. O sea, controlaron al máximo las variables para que la única diferencia fuera la oferta de la aplicación. Ajá. ¿Qué encontraron? Lo que encontraron es realmente impactante. O sea, en el 63% de los casos, Uber ofreció el mismo viaje a precios diferentes. Brutal. Y ojo, esto no se trata de unos centavos. Ya. Estamos hablando de diferencias que pueden llegar a los $3 o $4. Es una barbaridad. Yeah. Y aunque parezca poco, o sea, si lo multiplicamos por millones de viajes, la ganancia para estas empresas es enorme. ¿Te imaginas la cantidad de dinero que podrían estar generando a costa de los conductores? Es que ahí es donde entra, ¿no? El concepto de discriminación salarial algorítmica. Ajá. Un tema complejo, ¿verdad?, que plantea serias dudas sobre la transparencia y la justicia en la economía de plataformas. Totalmente. ¿Y podrías explicarnos un poco más sobre este tipo de discriminación? Porque la verdad es que suena bastante preocupante. Sí, claro. La discriminación salarial algorítmica se refiere a la posibilidad, ¿no?, de que estos sistemas que son como cajas negras para nosotros estén estableciendo tarifas de forma desigual, favoreciendo a unos conductores y perjudicando a otros. Es decir, que podríamos estar perdiendo dinero sin saberlo. Exacto. Simplemente porque el algoritmo decide que merecemos menos. Exactamente. Y lo más preocupante es que al no saber cómo funcionan estos algoritmos, Claro. es muy difícil demostrar que existe discriminación. En el video mencionan un estudio de Uber donde se revela que las mujeres conductoras ganan un 7% menos que los hombres. ¿Crees que esto podría ser un ejemplo de discriminación algorítmica? Es una posibilidad. Y esto nos lleva a otro punto crucial, ¿no? La clasificación de los conductores como contratistas independientes. Es cierto. Las empresas como Uber y Lyft argumentan que los conductores son independientes, Sí. lo que les permite evitar responsabilidades como empleadores. Ajá. Pero si los conductores son realmente independientes, ¿por qué no pueden establecer sus propias tarifas? Exacto. Esa es la gran pregunta. La realidad es que estas empresas controlan tanto los precios para los pasajeros como las ganancias de los conductores, lo que contradice la idea de independencia. Totalmente. O sea, es como si tuvieran lo mejor de ambos mundos. Una fuerza laboral flexible sin las obligaciones de un empleador. Claro, y esto ha generado una serie de demandas legales, ¿no? Yep. Los conductores argumentan que este modelo les niega una verdadera independencia económica y que las empresas deberían reconocerlos como empleados. En el video, algunos conductores expresan su deseo de seguir siendo contratistas independientes por la flexibilidad que les ofrece, pero también exigen un trato justo y un mayor control sobre sus ganancias. Claro, es que es comprensible. Quieren la libertad de elegir sus horarios, ¿no? Ajá. Y trabajar a su ritmo. Pero también desean una remuneración justa y protección contra la explotación. Y aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo podemos conciliar la flexibilidad de la economía de plataformas con la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores? Es un debate complejo, ¿verdad? Claro. Que requiere un diálogo abierto y transparente entre las empresas, los trabajadores, los legisladores y la sociedad en general. Y precisamente esa falta de transparencia
es una de las mayores preocupaciones. Claro, porque si no sabemos cómo funcionan estos algoritmos, Ajá. no podemos asegurarnos de que se estén utilizando de forma justa y ética. Es como si estuviéramos jugando un juego con reglas ocultas. Totalmente. No. Y en este juego, las empresas tienen una clara ventaja. Cuentan con recursos, expertos en tecnología y acceso a una enorme cantidad de datos. Mientras que los conductores en muchos casos no tienen los conocimientos técnicos para comprender cómo funcionan estos sistemas. Exactamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, por eso es fundamental exigir mayor transparencia a las empresas, Ajá. ¿verdad? Y presionar a los gobiernos para que establezcan regulaciones claras que protejan los derechos de los trabajadores en la era digital. Y no olvidemos que este problema no se limita solo a las empresas de transporte. Exacto. El video de Doblando Calles menciona que gigantes como Walmart, Amazon y McDonald's están experimentando con tecnologías similares para la fijación de salarios. O sea que este modelo algorítmico podría extenderse a otros sectores, Sí. afectando a millones de trabajadores en todo el mundo. Exactamente. Y eso nos lleva a una reflexión aún más profunda, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos garantizar la equidad y la justicia en un mundo cada vez más gobernado por algoritmos? Es una pregunta que todos debemos hacernos. Y aquí en Doblando Calles seguiremos profundizando en este tema para brindarte la información que necesitas para tomar decisiones informadas y defender tus derechos. Lo que me parece aún más preocupante de todo esto es que esta opacidad en los algoritmos no solo afecta a los conductores, sino que también se extiende a los consumidores. Te refieres a la fijación de precios. Exactamente. La Comisión Federal de Comercio, la FTC, está investigando lo que se conoce como fijación de precios por vigilancia. Y suena un poco orwelliano, ¿no? Sí. ¿De qué se trata exactamente? Imagina esto, buscas en Google fiebre en niños, porque tu hijo está enfermo. Ajá. De repente el algoritmo detecta tu necesidad y aumenta el precio del Tylenol infantil en las principales tiendas en línea. Es como si nos estuvieran leyendo la mente, Exacto. que aprovechándose de nuestra vulnerabilidad. Exacto. Y lo peor es que como consumidores no tenemos forma de saber si esto está sucediendo. Los algoritmos operan en la sombra sin que tengamos control sobre ellos. Entonces estamos completamente a merced de las empresas y sus algoritmos. No necesariamente la información es poder. Ya. Cuanto más sepamos sobre cómo funcionan estos sistemas mejor preparados, estaremos para exigir un cambio. Es por eso que Doblando Calles es tan importante. Exacto. Nos ayuda a comprender estas complejidades y a tomar decisiones informadas. Totalmente. Y no solo eso, Ajá. también nos empodera para exigir mayor transparencia a las empresas y a los gobiernos. Claro, pero siendo realistas, ¿crees que podemos lograr un cambio real? Estas empresas son gigantes con mucho poder e influencia. No subestimemos el poder de la acción colectiva. Si los consumidores nos unimos y exigimos un trato justo, las empresas se verán obligadas a escucharnos. Y los gobiernos también tienen un papel importante que jugar, ¿verdad? Por supuesto, necesitamos leyes que regulen el uso de los algoritmos, que garanticen la transparencia y que protejan los derechos tanto de los trabajadores como de los consumidores. Es un desafío enorme, pero no podemos darnos el lujo de ignorarlo. Exactamente. El futuro de la economía, del trabajo y del consumo depende de cómo abordemos esta revolución tecnológica. Y no podemos permitir que unos pocos se beneficien a costa de la mayoría. La tecnología debería estar al servicio del bien común, no al revés. Y para eso necesitamos informarnos, organizarnos y actuar. Y plataformas como Doblando Calles son herramientas esenciales en esta lucha. Nos brindan la información que necesitamos para comprender lo que está en juego y para unirnos en la defensa de un futuro más justo y equitativo. Entonces, la próxima vez que use una aplicación de transporte o compre algo en línea, recordaré que detrás de esa transacción hay un algoritmo que está tomando decisiones. Y esas decisiones pueden estar afectando tu bolsillo y tus derechos. Es hora de tomar conciencia, de exigir transparencia y de luchar por un futuro digital donde la tecnología esté al servicio de las personas, no al revés. Y este tema de los algoritmos y su impacto en nuestras vidas no se limita a un solo país. Es un fenómeno global que afecta a trabajadores y consumidores en todo el mundo. Es cierto, y me imagino que países donde la regulación es más débil, los trabajadores de plataformas son aún más vulnerables. Exactamente. Pensemos en América Latina, Ajá. donde la economía de plataformas está en auge. Millones de personas dependen de aplicaciones como Uber, Rappi o Globo para generar ingresos. Sí. Pero a menudo se enfrentan a condiciones laborales precarias. Bajos salarios, largas jornadas, falta de protección social. Y encima tienen que lidiar con algoritmos opacos que determinan sus ganancias. Exactamente. Es una situación preocupante. Totalmente. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer los gobiernos en estos casos?
Bueno, los gobiernos de la región deben tomar medidas para regular la economía de plataformas y proteger los derechos de los trabajadores. Se necesitan leyes que garanticen un salario mínimo justo, el derecho a la sindicalización y protección contra la discriminación algorítmica. Claro, porque no podemos permitir que la tecnología se convierta en una herramienta de explotación. Y mientras esperamos que los gobiernos actúen, ¿qué podemos hacer nosotros como consumidores? Informarnos, elegir aplicaciones que traten a sus trabajadores de forma justa, apoyar iniciativas que promuevan la transparencia y exigir un cambio a las empresas que no cumplen con los estándares éticos. Es decir, que nuestras decisiones como consumidores también tienen un impacto. Por supuesto. Cada vez que usamos una aplicación, aceptamos un precio o calificamos a un conductor, estamos interactuando con estos algoritmos y contribuyendo a su funcionamiento. Entonces, la próxima vez que pida un taxi o compre algo en línea, voy a pensar 2 veces antes de hacer clic. Es un buen comienzo. La conciencia es el primer paso para el cambio. Muy bien, y recordemos que la información es poder. Gracias a Doblando Calles por brindarnos las herramientas para comprender este complejo mundo digital. Recuerda, no estás solo en esta lucha. Únete a la comunidad de Doblando Calles, comparte tus opiniones en los comentarios, dale like a este episodio y suscríbete al canal para seguir profundizando en estos temas que nos afectan a todos. Juntos podemos construir un futuro digital más justo y equitativo. Hasta la próxima y gracias por acompañarnos en Doblando Calles. ¡Qué buen servicio! ¿Sabes por qué? Porque tú eres uno de los que vive cogiendo toda la basura que le llega. Entonces, el algoritmo entendió que tú eres el ayuntamiento. Entonces te tira toda la mierda. Cuando tú te pongas a cotizarte y enseñarle al algoritmo que no, que tú lo que quieres son viajes mínimo, oye bien, mínimo 200. Entonces él te va a empezar a mandar de 150 para allá. Cuando ya tú estés nítido, entonces tú empiezas a enseñarle que lo mínimo que tú quieres son 300, para que te empiecen a tirar los viajes de 300. Pero mientras tanto, si tú estás como el ayuntamiento, imagínate, ¿qué puede hacer? ¿Qué tú quieres que haga uno o el mismo sistema? Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast.